Muy buenos días, estimados estudiantes, con el gusto de saludarles. El día de ayer no me fue posible estar con ustedes, puesto que asistimos al Congreso Internacional de Idiomas. Sin embargo, el día de ahora vamos a dar inicio y término a la tercera unidad. Eh, Recordando un poquito, la primera unidad vimos lo que se refiere al verbo to be. Are, is en sus diferentes formas, affirmative form, negative form, and interrogative form. En la segunda unidad vimos lo que se refiere a los pronombres personales, vimos también por otra parte los pronombres objetivos, los pronombres complementarios, para recordar un poquito que es I, me y my, también los adjetivos posesivos, por ejemplo, my book, your teacher, his brother, her mother, entre otros. ¿Sí? El día de ahora vamos a ver en nuestra tercera unidad el present tense, y para ello voy a compartir uno de los materiales que ustedes ya tienen antes de dar inicio a nuestro libro. Estamos aquí en esta parte donde dice Unit 3, Things I Love About Britain, una de las lecciones que vienen en el libro, pero aquí lo importante son los 3 puntos que vamos a ver en la tercera unidad, como es Present Simple, en sus diferentes formas, afirmativa, negativa e interrogativa, como lo pueden ver en la lámina. Y por otro lado vamos a ver word order in questions. ¿A qué se refiere word order in questions? Cuando nosotros hacemos preguntas con who, con what, con where, con when, con which, how many, how much. Pues vamos a dar inicio. ¿A qué se refiere simple present tense? Simple present tense is going to express general truth, broadcast. What does broadcast? Broadcast el tiempo, el clima, ¿verdad? Broadcast commentaries and clauses of time and condition. At the same time, express a habit, substitute for simple past, and some exclamation tenses. Okay, let's go to present simple. To talk about habits and routine, the things that you usually do every day, it's, for example, she usually works at home. If you can see in this sentence, she works at home every day. It could be every day or it could be once in a while, but she usually does these things. They always walk to school. If you can see, there are many people, it could be 2 or more or 3 people, always go to school, walking, va caminando, okay? I never eat meat. Nunca como carne. Entonces, si se dan cuenta, en estas 3 oraciones nos habla de hábitos o rutinas. El presente simple es lo que generalmente, lo que haces todos los días. You usually do every day. Y ahí pusimos algunos ejemplos. Vamos a ver en la siguiente, que generalmente utilizamos lo que se le llama las frequency words. ¿Cuáles son las frequency words? Son las palabras de frecuencias, como son often, a menudo, always, siempre, never, nunca, usually, generalmente, seldom, rara vez, every weekend, todos los fines de semana, every day, todos los días, every Sunday, todos los domingos. Ejemplo, I always go to school. Yo siempre voy a la escuela. I clean my room every Sunday. Algo bien importante que sí me gustaría puntualizar, que los frequency words, los que están en letra negrita, se utilizan siempre antes del verbo principal. Ahí tenemos I always go to school. Se me ocurre agregar otra oración. Vamos a suponer
My father, ¿sí? Vamos a ponerlo de esta manera. My father, drives, vamos a ponerle una frequency word, vamos a ponerle my father never drives fast. ¿Sí? Y aquí lo voy a poner letras rojas, ¿verdad? Para que haya, o sea, para que vean en qué momento voy a utilizar las palabras de frecuencia, ¿sí? Ahí tengo, my father never drives fast. Vamos a poner otra, my mother and my sister, déjenme ponerle un poquito más para acá para que me quepa. My mother and sister seldom, permítanme, voy a cambiar el tipo de letra para que me pueda, lo voy a poner así. My mother and my sister seldom go to the movies at night. Ok. Y aquí vamos a ver la palabra seldom. Seldom. Bien. ¿Qué es lo que observamos aquí? My mother and my sister. Son dos personas. El verbo va en su forma simple. My mother and my sister seldom go to the movies at night. Perdón, aquí hay un error. Aquí, ¿qué es lo que observamos, chicos? Aquí observamos algo bien importante, ¿sí? Que las palabras de frecuencia, como lo acabamos de ver, always, never and seldom, se utilizan antes del verbo principal. Pero, ¿qué pasa cuando es el verbo to be? Cuando es el verbo to be, va a ir después del verbo. Por ejemplo, vamos a suponer, I am always happy. ¿Sí? Aquí que observamos, me va a decir, maestra, pero si usted nos dijo que siempre utilizáramos las palabras de frecuencia antes del verbo principal. Sí, antes del verbo principal, pero cuando se trata del verbo to be, va a ir después. Entonces ahí queda, I am always happy. Otra, I clean my room every Sunday. Generalmente las expresiones de tiempo como son, a diferencia de la de often, always, never, usually, seldom, every week, often, always, never, usually, and seldom, esas generalmente se van a utilizar, déjenme aquí ponerle, generalmente las vamos a utilizar. Ahí está. Ahora sí, porque se veía uno encima del otro. Generalmente las vamos a utilizar antes del verbo principal, pero las expresiones de tiempo o se utilizan al principio de la oración o se utilizan al final de la oración. ¿Ok? Vamos a ver en el siguiente. Aquí vamos a ver la conjugación en forma afirmativa, negativa e interrogativa. En forma afirmativa tenemos que dice, I play football, you play football, we play football, they play football. But when I'm talking about only one person, only one person, I'm going to add S or ES. It depends of the verb. For example, he plays football, she plays football, he plays football. Ahí sí le agregamos S. Vamos a ver qué sucede en la forma negativa. En la forma negativa tenemos I don't. Vamos a utilizar don't y doesn't when I'm talking about only one person. For example, I don't play football, you don't play football, we don't play football, they don't play football. And what about doesn't? Doesn't, he doesn't, she doesn't, it doesn't. Okay.
What about interrogative question? About question. I'm going to use do, it does. Do for I, you, we, they, and does for only one person, only one thing, only one animal. For example, do I play football? Do you play football? Does he play football? ¿Ok? Aquí esta parte, considero que esta lámina es de suma importancia. ¿Por qué? Porque como podrán darse cuenta, en esta parte viene las tres formas. La forma afirmativa, la forma negativa y la forma interrogativa en que debe de utilizarse el presente simple, simple present. Ok, continuamos. Aquí en esta otra parte vamos a ver el word order in question, cómo va el orden de las, cuando yo quiero hacer preguntas. Este ya viene siendo de los últimos temas de la tercera unidad. Aquí en esta parte utilizamos en principio la word, question word. Por ejemplo, what, where, how many, and what kind, and how, etc. Después viene el auxiliar, viene el sujeto y viene la forma simple del verbo. ¿Sí? Pero vamos, voy a dejar de compartir esta parte y nos vamos a ir a nuestro libro. Si les parece bien, permítanme un momento. Les comparto nuestro libro. En nuestro libro vamos a repasar un poquito de las oraciones de las oraciones de las estructuras gramaticales que acabamos de ver. Como podrán darse cuenta, aquí dice simple present. Vamos a ver la forma afirmativa y negativa que acabamos ahorita de explicar brevemente. Tenemos aquí vocabulary, verb phrases, complete the phrases with a verb from the list. If you can see, we have the verbs go, read, work, have, and listen. And we are going to fill in the blanks with the correct word. For example, what about a newspaper? Newspaper, obviously, I'm not going to use go, but I'm going to use read. Read a newspaper. What about to the radio? About to the radio is going to be listen to the radio. What about children? Have children, tener niños, ¿verdad? What about to the movies? Go to the movies, ir al cine, and work in an office, trabajar en una oficina. ¿Ok? Vamos a ver, aquí hay una pequeña oración, una pequeña lectura que dice, Americans, is it true? Dice, 4 foreigners who live in the United States talk about the things people say about Americans, ¿verdad? 4, ¿verdad? 4 foráneos, 4 extranjeros que viven en los Estados Unidos y que van a platicar algunas cosas acerca de lo que la gente dice de los americanos, ¿sí? Entonces, aquí vamos a ver únicamente, no en sí lo que se refiere a la lectura, sino que vamos a ver las oraciones que se forman en el presente simple. Por ejemplo, dice, it's true that Americans eat a lot of fast food. Americans eat a lot of fast food, ¿verdad? Ahí vemos que eat está en su forma simple. ¿Por qué? Porque Americans son muchas personas, ¿verdad? Y no tenemos mayor problema. En la siguiente dice, they don't eat fast food every day. Aquí observamos la forma negativa y utilizamos don't porque hablamos de 2 o más personas, ¿sí? Por lo tanto, es don't eat y observamos también que se encuentra en, al último, la expresión de tiempo.
Ok, tenemos la siguiente que dice, she cooks all the time. She cooks all the time. Ajá. Aquí observamos que el verbo tiene una S. ¿Por qué? Porque se refiere a una tercera persona. Por lo tanto, le tenemos que agregar una S. En la siguiente que dice, she only eats fast food, de la misma manera. ¿Por qué? Porque se refiere a una sola persona y estamos agregándole S al verbo. Tenemos, the weather changes quickly. The weather es el clima, el tiempo. The weather changes quickly. El tiempo cambia rápidamente y ahí le estamos agregando S porque nos habla de una sola cosa, en este caso de un solo evento. Tenemos, perdón, the sun shines. El sol brilla, es una sola cosa. Por lo tanto, le agregamos S al verbo. It doesn't shine. Aquí, como estamos utilizando el auxiliar, siempre que nosotros utilicemos auxiliares, el verbo va a ir en su forma simple, aún cuando estemos hablando de una sola persona. Siempre que utilicemos un auxiliar en cualquier tiempo, el verbo va a ir en su forma simple. It doesn't shine. La siguiente oración dice, it shines, vuelve otra vez con la S, ¿por qué? Porque no hay ningún auxiliar. It gets very hot, también una sola cosa. El verbo le agregamos S. Tenemos, I always wear sunglasses. Ahí tenemos wear, que va en su forma simple. ¿Por qué? Porque I está refiriéndose a una sola persona. Igual donde dice when I go out, de la misma manera, y así sucesivamente. Creo que podemos ver claramente que cuando se trata de la primera persona, de dos o más personas, animales o cosas, el verbo va a ir en forma simple. Forma negativa, vamos a utilizar el don't. Y si es en pregunta, vamos a utilizar el do. Pero, ¿qué sucede, chicos, si tenemos una sola persona? El verbo va a ir en su forma simple, pero agregándole S. Pero, si voy a utilizar el auxiliar doesn't en forma negativa, el verbo va a ir en su forma simple. Bien, continuamos. Aquí viene una pequeña lectura que dice State Parks, Freeways, ¿verdad? Que nos habla, por ejemplo, pues de los parques, nos habla de las compras, nos habla de las, por ejemplo, de las autopistas, ¿verdad? De los freeway. Dice, another things I love about the U.S. Entonces, me gustaría mucho que ustedes pudieran subrayar algunas oraciones. Estas oraciones las vamos a checar el próximo lunes a las 11 de la mañana. Y repito, va a quedar como tarea el que ustedes subrayen el verbo en su forma simple. Con una es más, inclusive toda la oración. Por ejemplo, aquí donde dice coffee. American cups of coffee are very big. O sea que las tazas americanas, ¿verdad? Las tazas de café americanas son grandotas, ¿verdad? Inclusive me atrevo a decir que en el Tops, cuando pedimos un café capuchino, te lo sirven en unas tazotas, ¿verdad? También. Entonces, aquí en esta parte, mi primera oración sería American cups of coffee are very, very big. ¿Sí? Esa sería mi primera oración en presente. ¿Ok? Bien. Y así sucesivamente en toda esta lección. Después tenemos un siguiente ejercicio donde dice, look at the photos. In which one can you see? Por ejemplo, a drive-through, ¿verdad? Dice a drive-through. Obviously, it could be a drive-through. It could be number one. What about, a drive-through? It could be number three, or it could be number one. A car lane, I don't know.
You are going to decide a cup of coffee, a ride, a redwood forest, a driver, a theme park, a hamburger. Aquí en esta parte queda, ahora sí que queda aquí que ustedes en un momento determinado decidan cuál es la respuesta correcta a drive-thru y, por ejemplo, a car lane. ¿Sí? Esa actividad también va a quedar como tarea para ustedes, ¿sí? Ajá. Permítanme, en la letra B hay un audio 2.7 que dice, read and listen to the article, mark the sentences, T true or F false, says why F ones are false. También ese va a quedar de tarea, ¿por qué? Porque ahorita yo les voy a mandar el audio 2.7 y van a decidir si la oración es verdadera o la oración es falsa, y si es falsa, el por qué es falsa, ¿verdad? Por ejemplo, en la primera, en la número 1 que dice, a large cup of coffee in Australia is the same as small cup of coffee in the United States. Ustedes van a decidir if or true, ¿verdad? False or true. And you are going to give a short explanation if you decide to say false, si deciden falso, ¿verdad? Continuamos con la siguiente que es simple present interrogative, que habíamos quedado, que ya también utilizamos el auxiliar do al inicio de la oración o does al inicio de la oración, pero si es la primera persona, I, you, we, they, es do. Y si utilizo he, she, it, o sea, una sola persona, un solo animal o una sola cosa, sin problema, utilizamos lo que se refiere a does. ¿Ok? Aquí tenemos otra que es vocabulario, order the letters to make work for your jobs. Aquí, por ejemplo, ¿qué vamos a poner aquí? Aquí, por ejemplo, podría ser theater, se me ocurre, ¿verdad? No sé, aquí taxi driver, no sé, worker o no sé, alguna situación, ¿verdad? Aquí también este ejercicio lo vamos a dejar de tareita. Todo esto lo vamos a revisar así rápido el próximo lunes, porque el próximo lunes, la otra semana, vamos a dar, ¿qué les parece? La unidad 4, la unidad 5 y la unidad 6. Y me gustaría mucho, de ser posible, que pudiéramos, o sea, en forma presencial, de todas formas lo vamos a discutir el próximo lunes, que ya después de que terminen nuestras 2 semanas, pudiéramos ir 1 o 2 días, váyanlo pensando, y si es así, me encantará, en verdad, mucho, poderlos atender personalmente. ¿Sí? En esta última parte, ¿verdad? En esta parte del present perfect, vemos ese ejercicio y también les voy a compartir el 2.3, el 2.13. De ahí nos vamos a pasar aquí donde dice work, por ejemplo, outside, on the street, inside, office, pero para ello, ¿verdad? Como les dije, va a haber un listening. Continuamos y nos vamos ahorita hasta el último tema de esa tercera unidad que es word order, o sea, las preguntas, ¿verdad? ¿Cómo voy a hacer una pregunta? De ahí viene un listening que es Kevin and Samantha. Me gustaría también poderles compartir los audios 2.17, 2.18 y 2.19 para que los puedan ir escuchando y puedan ir realizando las preguntas. Aquí en esta parte del word order in questions, como les dije en un principio, cuando les compartí la diapositiva, para no confundirlos, dejo de compartir esta parte y me regreso nuevamente aquí a esta parte del word order, in questions, en donde primero va a ir la pregunta what, where, when, how many, how much, entre otros, viene el auxiliar, ya sea el do, el does,
viene el sujeto y viene la forma simple del verbo. Si yo voy a hacer una pregunta con who, debo de omitir definitivamente la persona. Si yo voy a hacer, aquí se los voy en cierta forma, espérenme un segundo, vuelvo nuevamente a compartir para no confundirlos. Lo voy a poner de esta manera, pero aquí, permítanme, un momentito nada más. Ok. Aquí les voy a compartir, si yo voy a hacer una pregunta con who, ¿verdad? ¿Qué es lo que debo de hacer aquí en esta parte? Mi respuesta va a ser con el nombre de una persona. Aquí voy a poner people. Si yo hago una pregunta con where, mi respuesta va a ser el lugar, place. Si yo hago una pregunta con when, mi respuesta va a ser con time. Si hago una pregunta con which, mi respuesta va a ser con thing. Aquí, how much o how many. Aquí puede ser people, things, or animals. ¿Ok? ¿Sí? Esta parte pero bien importante. Ahora sí, esta la voy a poner en negrita. ¿Sí? Para que podamos comprender mejor la acción. Bien. Les sugiero a ustedes que hagan esos ejercicios de la tercera unidad y el lunes que entramos, yo les pediría que ustedes nos vamos a ver a las 11. Hoy mismo de una vez voy a compartir el link para la cuarta unidad del próximo lunes 26 y podamos interactuar al mismo tiempo. Cualquier duda, cualquier pregunta, estoy a sus órdenes. En verdad, voy a dejar algunos ejercicios de word order para que ustedes los puedan realizar. Que tengan excelente día, chicos, y nos estamos viendo el próximo lunes. Hasta pronto.